Buenos días muchachos, aquí tenemos nuestra clase de hoy que se llama fuerzas normal y tangencial. Vamos a ver a qué nos referimos con esto, ¿no? Ya sabemos que la segunda ley de Newton establece que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Es lo que hemos estado viendo. Sin embargo, pues hemos estado manejando esta segunda ley de Newton en coordenadas cartesianas, es decir, hemos estado manejando suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Y por lo tanto, estamos viendo si esto produce aceleraciones en el eje X y aceleraciones en el eje Y. Pero recordemos que hay otra manera de ver la aceleración que tiene un objeto. Por ejemplo, cuando veíamos lo que sucedía cuando un auto iba por una carretera en una curva. Si un auto va en una carretera en una curva, puede tener dos aceleraciones. Una aceleración que va hacia adelante, que se llama aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial, recuerden que era el cambio en la rapidez respecto al tiempo. Esta aceleración puede que exista, puede que no. Si el auto va a velocidad constante, pues no hay aceleración tangencial. Pero si el auto va aumentando o frenando, disminuyendo su rapidez, entonces sí existe la aceleración tangencial. Entonces puede que exista, puede que no. Pero la que sí existe definitivamente es la aceleración normal, que también vamos a llamar aceleración centrípeta. Entonces, aceleración normal o aceleración centrípeta. Esta aceleración existe por el simple hecho de estar en una curva. Y esta aceleración tenía una fórmula muy sencilla, la rapidez al cuadrado entre el radio de la curva. Si esta curva tiene un radio r, pues ese radio afecta a la aceleración que va a tener el auto. Mientras más pequeño sea el radio, más es la aceleración centrípeta. Bien, entonces tenemos que la aceleración también se puede ver así. Lo que estamos haciendo realmente es poner un par de ejes nuevos. Un eje que es eje tangencial, que pues como el nombre lo dice, es tangente a la curva, y un eje normal n, que es perpendicular a la curva. Entonces la aceleración tangencial está en el eje tangencial y la aceleración normal o centrípeta pues en el eje normal. Estos ejes van cambiando a medida que el auto pues se desplaza por la curva. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la segunda ley de Newton? Pues realmente todo. Si tenemos el auto y tiene una aceleración, bueno, ponemos nuestros ejes, eje tangencial y eje normal, y el auto pues tiene una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial. Si tiene estas aceleraciones, pues es porque hay fuerzas. Las fuerzas son las que producen las aceleraciones. Por ejemplo, el auto hacia adelante podría tener, vamos a poner aquí, con verde, una fuerza que sea la fuerza del motor. Esa fuerza del motor va a producir la aceleración tangencial. Entonces, si hay una aceleración, debe haber una fuerza produciéndola. Pero si hay una aceleración centrípeta, significa que también debe haber una fuerza centrípeta dirigida hacia el centro. Y esa fuerza centrípeta es la que nos vamos a encargar de estudiar, que es la importante. En todo caso, la segunda ley de Newton diría lo siguiente. La fuerza del motor es igual a la masa por la aceleración tangencial. Si tú no aceleras, entonces pues a lo mejor no hay aceleración tangencial o no frenas. Pero si existe, produce esa aceleración. Y la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, esa fuerza centrípeta primero tenemos que aprender a identificarla, o sea, de dónde sale la famosa fuerza centrípeta. En todo caso, cuando la encontremos, sería la masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Y aparte, pues pueden ser varias, por eso voy a poner sumatoria de fuerzas centrípetas. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de dónde sale esa fuerza centrípeta. El primer ejemplo que vamos a ver unos 4 ejemplos, es el de una onda. No sé si sepan qué es una onda.
no es una marca de autos, es un arma con la que David mató a Goliat, que es básicamente una cuerda y una cuerda más pequeña, una cuerda y le atas una piedra. Entonces con la mano la pones a girar. Ok, entonces ahí tenemos una onda. Ok, tú la pones a girar con cierta velocidad. Mientras más rápido mejor, así matas más rápido a tu enemigo. Con alguna rapidez constante. Bueno, pero aquí estamos viendo que si la rapidez es constante, vamos a ponerle constante, significa que no hay aceleración tangencial. La aceleración tangencial es cero, porque mantienes la rapidez. Y eso significa que las fuerzas tangenciales son cero, o sea que no hay fuerza hacia adelante si tú mantienes la rapidez constante. Fuerza tangencial, pero sí tienes aceleración. Quizá no tangencial, pero tienes una aceleración centrípeta. Entonces aquí tenemos una aceleración centrípeta, que es la de v cuadrada entre r. ¿Qué fuerza produce esa aceleración centrípeta? Pues la única fuerza que está actuando sobre la piedra, bueno, ignorando la gravedad. Pero ¿qué fuerza va en la misma dirección de la aceleración centrípeta? La cuerda. Es decir, la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda es la fuerza que permite acelerar, más bien dar esa aceleración centrípeta. Y lo que podemos decir es que la tensión es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esa sería nuestra segunda ley de Newton. Ok, y recuerden que la aceleración centrípeta es v cuadrada entre r. Entonces ahí está nuestra primera fuerza centrípeta. Cuando tú pones a girar una piedra, la fuerza centrípeta es la tensión. Ok, una pregunta que bueno, no tiene tanto que ver, pero sí es interesante. ¿Qué pasaría si en este momento, voy a borrar aquí un poco esto de que no estorbe. ¿Qué pasaría si se cortara la cuerda? O sea que de repente se rompe. Aquí en este momento se rompe la cuerda. La pregunta es, ¿qué pasaría con la piedra? ¿Ustedes qué creen? Voy a poner algunas opciones. Que la piedra se va... también voy a borrar esto. Ya sabemos que la velocidad es constante, que la aceleración tangencial por eso es cero y que no hay fuerzas tangenciales. Bueno, ¿qué pasaría si se rompe la cuerda? La piedra se iría hacia afuera. Vamos a poner inciso A, hacia afuera. O sea, saldría disparada hacia afuera. Se iría hacia afuera pero en curva. Se iría hacia adelante. O se iría hacia adentro. Entonces, cuatro opciones. Si se rompe la cuerda, ¿para dónde se va? Entonces ahí tengo cuatro flechas. Les voy a dar 5 segundos para que den una respuesta. Entonces piénsenlo. Hacia adentro, adelante, hacia afuera, en curva o directamente hacia afuera. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es hacia adelante. ¿Por qué? Porque si ya no hay ninguna fuerza, como la tensión, que ate a la piedra al círculo, que mantenga la piedra en círculo, la piedra, pues por primera ley de Newton, ya no tiene fuerzas. Entonces se va a ir derechito, tal como iba antes. Se va a ir en la misma dirección de la velocidad. Entonces eso es algo importante. No se va hacia afuera la piedra, tampoco se va hacia adentro, se va hacia adelante. Bueno, nuestro segundo ejemplo sería, por ejemplo, bueno, pueden imaginar cualquier cosa que esté girando. Por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol. Aquí está nuestro planeta. Y ustedes saben que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Ahora, si gira alrededor del Sol, tiene una aceleración centrípeta. Ustedes la pueden calcular. Porque pues se sabe la velocidad que tiene la Tierra en el espacio. Y si no se puede calcular, ¿no? Pues mides la distancia al Sol, el tiempo que tardas en darle la vuelta, etcétera, etcétera. Pero entonces si la Tierra está dando una trayectoria curva, tiene que haber una fuerza hacia el centro. Y esa fuerza
Pues es la fuerza de gravedad. La fuerza de atracción del Sol. La fuerza de gravedad que proviene pues por la atracción entre las masas es igual entonces a la masa de la Tierra por su aceleración centrípeta. Entonces el Sol jala a la Tierra hacia él, pero no, la Tierra no se va hacia el Sol. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene velocidad. Y si la Tierra tiene velocidad, entonces pues no se cae hacia el Sol, sino que mantiene una trayectoria curva. Entonces siempre que exista una trayectoria curva, hay fuerzas hacia el centro. En tercer caso, si tenemos un avión, ustedes no sé si todos han viajado en avión, pero saben que para que el avión pueda dar vuelta, este es un avión visto desde el frente, o desde atrás más bien, para que el avión pueda dar una vuelta, se inclinan las alas. Entonces cuando las alas están inclinadas, el avión pues va en curva, agarra una curva en el aire. ¿Por qué se inclinan las alas? Bueno, porque hay una fuerza que se llama fuerza de sustentación, que la fuerza de sustentación, Fs, está dirigida perpendicular a las alas, empuja las alas hacia arriba, pues. Entonces, cuando el avión inclina sus alas, sucede lo siguiente: la fuerza de sustentación, pues también se inclina y se puede descomponer en dos partes. Una parte vertical, que sería, no sé, Fsy, bueno, sí, ya. Y una parte horizontal, que es Fsx. La parte vertical pues sirve para que el avión no se caiga, o sea, para contrarrestar al peso. Pero esta parte horizontal es la que va dirigida hacia el centro de la curva, Fsx. Entonces se necesitan inclinar las alas para que haya una parte de la fuerza que empuje el avión hacia el centro y le permita girar. Entonces podemos decir que la fuerza de sustentación horizontal es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces ya tenemos tres ejemplos. El último ejemplo que vamos a revisar de dónde salen estas fuerzas centrípetas es el auto en la carretera. Si el auto está en la carretera y está en la curva, entonces a fuerzas hay una aceleración centrípeta. Perdón, voy a dibujarlo mejor. Le voy a poner los ejes. El eje tangencial, que es este, el de acá arriba, este de aquí, y el eje normal. Entonces tiene una aceleración centrípeta, porque está en curva. Recuerden, la aceleración centrípeta es b cuadrada entre r. Ok, entonces, ¿pero cuál es la fuerza que empuja el auto hacia el centro? Es decir, ¿por qué el auto puede permanecer en la curva? Porque hay una fuerza. Esta fuerza es la fuerza centrípeta. ¿Pero de dónde sale esa fuerza centrípeta? No sé si lo puedan imaginar, pero es la fricción. Coeficiente por la fuerza normal. La fricción y estática además es la fuerza que permite al auto mantener la curva. Si no me creen, imagínense esto. ¿Qué pasaría si el auto más adelante se encuentra con una mancha de aceite y por lo tanto pierde la fricción? ¿Qué es lo que sucede? Que el auto ya no puede seguir en la curva y lo que va a suceder es que el auto se va a ir derecho, ya no puede desviarse. Se va a ir derecho hasta que pues, llegue con algún obstáculo que lo frene, ¿no? Entonces, si hay una mancha de aceite, el auto ya no puede girar, se sigue en línea recta. Entonces, las fuerzas centrípetas son fuerzas que se dirigen hacia el centro de la curva, no cambian la velocidad del objeto, pero lo desvían. Y el hecho de que un objeto se desvíe de su camino se considera una aceleración. Entonces, las fuerzas centrípetas, la aceleración que producen es aceleración de desvío, de cambio de dirección. Bueno, ya más o menos teniendo claro qué son las fuerzas centrípetas y de dónde provienen, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo ya más de cálculo. Y este ejemplo se llama péndulo. Pero es un péndulo especial. Es un péndulo cónico. El péndulo cónico es una masa atada a una cuerda
La cuerda se sujeta del techo. La cuerda tiene longitud L. Se pone una masa, pero no se suelta la masa. Lo que hace es que se le da un empujón hacia un lado para que su trayectoria, bueno, voy a dibujar esta línea que va a ser la línea vertical, para que su trayectoria sea un círculo alrededor de la línea vertical del centro. Esta trayectoria va a estar desviada respecto a la vertical, un ángulo teta. Entonces, tú pones a girar alrededor del centro una masa. Entonces ustedes lo pueden hacer, agarren un hilo, átenle algo y hagan que tenga esa trayectoria que esté girando alrededor. ¿Por qué se llama péndulo cónico? Pues se lo pueden imaginar. Porque la cuerda hace un cono a medida que la masa le da vuelta a ese círculo. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es una pregunta sencilla. ¿Con qué velocidad gira la masa? Supongamos que tenemos como datos, o sea que son valores que tú vas a proporcionar, la longitud de la cuerda. Tú la puedes poner la longitud que tú quieras. Lo vas a inclinar el ángulo que tú quieras. Y pues la masa, ¿no? También es tu dato, ¿no? Sabes qué masa le pusiste. Entonces tú, como se dice, atas la masa a la cuerda, la inclinas y ya la empujas hacia un lado. Entonces la vas a empujar para que tenga una cierta velocidad. Pero ¿qué velocidad entonces le tienes que dar para que haga esa trayectoria? Muy bien, la velocidad pues es tangente al círculo. Como en todos estos casos, lo que vamos a hacer es usar la segunda ley de Newton. Vamos a establecer todas las fuerzas que hay sobre la masa. Las voy a poner en color verde. Obviamente pues está el peso, ese no es inevitable. Y está la tensión de la cuerda. Espero que sí se vea ese verde. Entonces tengo esas dos fuerzas, peso y la tensión. Ahora, vamos a poner unos ejes de coordenadas. El eje vertical es el eje Z. Y horizontalmente, este es el eje normal. ¿Por qué es el eje normal? Porque es el que va dirigido hacia el centro del círculo que está aquí, ¿no? Ese es el centro del círculo. Entonces, si ese eje se dirige hacia el centro, y ese eje se va a mover junto con la masa, pues, entonces es el eje normal. También tomen en cuenta que este ángulo es el mismo de inclinación del péndulo. Entonces tenemos dos fuerzas, nuestro diagrama de cuerpo libre, lo voy a poner acá, quedaría así. La tensión queda aquí, inclinada el ángulo y el peso. Y son las únicas fuerzas, no hay más. Ok, recuerden que otra vez que este eje es el eje Z y este es el eje normal. Ok, entonces vamos a aplicar según la ley de Newton. ¿Qué fuerzas vemos en Z? Suma de fuerzas en Z. Pues está una componente de la tensión que ustedes pueden ver que es coseno. Entonces sería T coseno del ángulo. Hacia arriba. Hacia abajo está el peso. Ahora, ¿hay aceleración en Z? Pues no. Porque como la masa se mantiene en un círculo horizontal, el círculo es horizontal, pues no sube ni baja. Entonces si no sube ni baja, pues no hay aceleración. Entonces la suma de fuerzas en Z debe ser 0. Ahora, la suma de fuerzas normales. Solamente hay una componente de la tensión. ¿Qué sería tensión? Seno del ángulo. Pero en este eje sí hay una aceleración. ¿Qué es la aceleración centrípeta? Porque como el círculo, la masa está dando vueltas en un círculo, hacia el centro del círculo está la aceleración centrípeta. Entonces, hacia el centro está la aceleración centrípeta. ¿Y qué fuerza hay hacia el centro? Pues T seno del ángulo. Entonces, T seno del ángulo es masa por aceleración centrípeta. Y aquí está el planteamiento de nuestra segunda ley de Newton. Ok, ¿qué es lo que queríamos encontrar? No sé si se acuerdan. Lo que queríamos encontrar es la velocidad. O sea, con qué velocidad le debemos dar al péndulo para que pues dé la vuelta.
con ese ángulo, con esa longitud, con esa masa. Bueno, vamos a hacerlo en la siguiente página, ya que tenemos las ecuaciones, ya podemos trabajar con ellas. Las ecuaciones eran estas, las voy a poner otra vez aquí. En la suma de fuerzas en Z era T coseno del ángulo menos mg igual a 0. La suma de fuerzas en normales, en el eje normal era igual a T seno del ángulo. Y eso era igual a masa por aceleración centrípeta. Yo quería la velocidad. ¿Pero de dónde la voy a sacar? Pues de la aceleración centrípeta. Porque la aceleración centrípeta es v cuadrada entre el radio. Por cierto, ¿qué es el radio? Vamos a regresar a nuestro dibujo. El radio es el radio del círculo y lo podemos extraer de este triángulo. Miren, voy a hacer el triángulo aquí a la derecha un poco más en limpio. Este triángulo tiene este ángulo y esta es la longitud de la cuerda. Y esta línea es el radio. Es decir, el radio está aquí, ¿no? Lo estoy dibujando. Radio. Ok, y ese radio, ¿cómo lo encuentro? Pues se supone que mis datos son L y teta. Entonces, pues con funciones trigonométricas. En particular, de aquí ustedes pueden deducir que el radio es igual a la longitud por el seno. Es un cateto opuesto, así es que sería L seno de teta. Entonces ahora sí vamos a la siguiente página. Entonces la aceleración centrípeta es v cuadrada entre r y si tengo el radio. El radio es L seno del ángulo. Ok, entonces sería cuestión como de sustituir aceleración centrípeta y despejar la velocidad. Pero el problema es que no tengo la tensión. No podría simplemente despejar porque la T todavía no sé cuánto vale. ¿Qué tan tensionada está la cuerda? Bueno, pero hay otra ecuación, la primera, que también tiene tensión. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Puedo despejar la tensión de aquí y sustituirla abajo. Pero hay una manera más rápida que pueden aprenderla. Primero, la primera ecuación la escribo... No, bueno, la primera no, perdón. La segunda. La segunda, T seno del ángulo es igual a MAC. Y la primera la pongo abajo, así. T coseno del ángulo y paso el mg para el otro lado. ¿Para qué hago eso? Pues porque aquí está el truco, ¿no? Si tú tienes seno y coseno, tú puedes dividir. Y fíjense lo que pasa. Del lado izquierdo la tensión se cancela. Del lado derecho la masa se cancela. De hecho no necesitábamos la masa. Y seno entre coseno, pues todo el mundo sabemos que eso es tangente del ángulo. Entonces la tangente del ángulo es aceleración centrípeta entre g. Y ya, no tengo la tensión, la eliminé. Y ni siquiera tengo la masa. ¿Qué significa eso? Que no importa la masa que le cuelgues, la velocidad que le tienes que dar es la misma, sea una masa ligera o una masa pesada. Si tú le das la misma velocidad, se pone a girar en ese cono. Ok, entonces esto, si sustituimos aceleración centrípeta, queda v cuadrada y el radio queda con la g. Entonces ya el despeje es muy sencillo. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de rg tangente del ángulo. Esa es la velocidad que tenemos que darle a nuestro péndulo. Vamos a darle valores numéricos. Y ya nomás cuestión de sustituir. Es muy importante que las fórmulas no se las aprendan. La matemáticas, la física, la ciencia no es aprenderse fórmulas, es de saber aplicar procedimientos de tal manera que tú llegues a lo que necesites. Entonces no se aprendan la fórmula, apréndanse cómo llegar a ella. Ya cuando aprendiste eso, ya puedes usarlas libremente, pero mientras tanto, pues traten de no aprenderse formulazos. Bueno, vamos a ver, quiero que un péndulo esté inclinado a 20 grados y la longitud de la cuerda la vamos a poner como 1 metro. La masa, pues no sé, es 300 gramos.
La pregunta es, para que el péndulo dé la vuelta, ¿qué velocidad le debo dar? Pues realmente ya no tiene ningún chiste, la velocidad la tengo aquí ya calculada. Es raíz cuadrada de RG tangente del ángulo. Entonces la velocidad es igual a el radio, bueno, ¿qué es el radio? El radio no es la longitud de la cuerda, si ustedes recuerdan. El radio es la distancia de la masa al centro. Entonces en este caso el radio, que es un cateto opuesto, sería 1 seno de 20. Esto pues sería en metros. Y de acuerdo con la calculadora, pues, a ver, permítanme, seno de 20 es 0.342 metros o 34.2 centímetros, ¿no? Entonces la velocidad sería el radio, que es 0.342 por, quedó muy feo, 0.342 por, era G, o sea 9.8, por, era la tangente del ángulo, fíjense, aquí está, RG tangente del ángulo. Entonces por la tangente de 20. Entonces si hacemos ese cálculo, 0.342 por 9.8 por tangente de 20, y luego le sacamos raíz cuadrada, te da 1.10. La velocidad que le tienes que dar es 1.10 metros sobre segundo. Con esa velocidad la tienes que empujar a esa masa y ya puede dar la vuelta completita al péndulo. Ok, ¿qué otra cosa interesante tenemos de este problema? Hay algo que se llama periodo. Voy a separar esto. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Una vez que tú pones la masa a girar, pues se la va a pasar dando vueltas. Y técnicamente, si no hubiera pérdidas de energía, que eso lo vamos a ver después, pues no siempre las vueltas las daría iguales, ¿no? O sea, no iría como frenándose. Entonces siempre daría las vueltas en el mismo tiempo. Y ese tiempo se llama periodo. Entonces les voy a dejar como tarea, bueno, más bien, pues sí, una especie de tarea de 5 minutos, porque inmediatamente en la clase vamos a ver esto. Que llegando a la clase, bueno, sea el tiempo que veas este video, que llegando a la clase me digas cómo calcular el periodo. ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre que puedes calcular el tiempo que tarda en dar una vuelta? Ya tenemos la velocidad, eso es un dato muy importante. Entonces, ¿cómo se calcula el periodo? Bueno, pues este sería nuestro análisis del tema, coordenadas tangencial normal. Recuerden, siempre que haya objetos girando, siempre debe haber una fuerza que los mantenga en el giro, y esa fuerza está dirigida hacia el centro. En una onda es la tensión, en la Tierra es la fuerza gravitacional, en el avión es la fuerza de sustentación que obtienes cuando inclinas las alas, y en un auto es la fricción, aunque hay otro detalle, bueno, más bien otro mecanismo para que el auto pueda girar, que es el peralte. Pero eso lo vamos a analizar también con más detalle en clase. Igual si tienen tiempo, investiguen. No, de hecho no, si tienes tiempo no. Es una tarea también. Investiguen la definición de peralte. Entonces, dos tareas: cómo calcular el periodo del péndulo cónico y qué es el peralte. Entonces eso es todo, muchachos, nos vemos en clase. Hasta el próximo video, bye.